En el punto 13 estarían las interpelaciones, los ruegos y las preguntas. Si hay alguna cuestión que hacer, señora Izquierdo. Bueno, muy brevemente tengo una pregunta que hacerle al señor alcalde y se trata de si me puede explicar los motivos por los que se ha denegado una subvención por parte de la Diputación Provincial al Ayuntamiento de Mairena de los Servicios Generales de Cultura y Ciudadanía. Pues miramos ahora mismo miramos el expediente en cuestión, si hay algún escenario de denegación, que hay muchas disquisiciones entre la concurrencia que hay en el resto de municipios y también la situación que tenemos nosotros como municipio de 40.000 habitantes. Normalmente cuando nos dejan fuera o en el principio de denegación viene dado por el número de habitantes que tenemos. En cualquier caso, miramos el expediente y se lo trasladamos. Bueno, concretamente ha sido por no subsanar completamente y no presentar certificado de antigüedad de la actividad. Lo que no sé exactamente lo que quería que me detallara un poco a qué se refiere. Pues lo miramos con los servicios del IMDC y se lo trasladamos igualmente. ¿Vale? Señora Tola. Sí, bueno. A lo largo de esta semana, pues hace algunos días recibí en el despacho a 2 docentes del Instituto Atenea y sé que decir Instituto Atenea, pues ya sabe la delegada de Educación qué es lo que nos preocupa. Yo parto de unas premisas, es decir, no tengo ninguna prueba documental de que lo que estas 2 señoras me contaban fuera cierto, pero tampoco tengo ningún motivo para no creerlas. Parto de otra premisa. Sé que los institutos de enseñanza secundaria no son responsabilidad directa del ayuntamiento, pero sí lo son los alumnos, en primer lugar, porque es responsabilidad nuestra que el desarrollo emocional y de conocimiento sea el adecuado, y los docentes, porque muchos de ellos son personas que viven en Mairena. Creo que son 5 las bajas que hay por depresión, por ansiedad. El propio inspector médico se lleva un poco las manos a la cabeza por la situación que se está viviendo en ese instituto. Y se me pide que traslade esta preocupación, que además compartimos, no tenemos más remedio que compartirla porque estamos hablando de un centro educativo de Mairena, y yo lo traslado a quienes seguramente saben del tema con más profundidad. Nos gustaría saber si se está haciendo algo al respecto, si se está mediando en esos problemas. Primero, la salud psíquica de esos docentes, que me parece a mí que debe preocuparnos, y después, bueno, tengo entendido que los padres a la Delegación de Educación van con cierta frecuencia. Bueno, eso se puede valorar, se puede cuantificar, y para unos 5 puede ser un problema y para otros 5 puede ser un porcentaje bajo, porque roza muchas sensaciones, ¿no? Pero la cuestión es que existe un problema real. Incluso los propios profesores que entran a sustituir se están dando de baja. Es que es una especie de situación un poquito preocupante. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, señora Tola. Pues su preocupación es la nuestra. Ciertamente hay una casuística en el Instituto Atenea. Se le ha comentado además a la delegada de Educación, a mí en primera persona. Tengo además esa entrevista también con profesionales en el ámbito educativo también de ese centro la próxima semana, y decirle hasta la fecha, porque sí es verdad que es una situación procedimental y se nos ha exigido desde la propia Delegación de Educación de la Junta de Andalucía que se sea respetuoso y discreto en el procedimiento que está regulado en estos casos y que tienen que dar audiencia tanto a las personas afectadas como al centro educativo, que en el momento en el que se avance, en el momento en el que se tome la decisión, porque sí es verdad que se ha avanzado en el ámbito de una comisión que existe en la Delegación de Educación y que conoce el caso, eso es lo que nos ha trasladado
la propia delegada territorial de Educación, y nosotros lo que le hemos exigido, como usted bien dice, por la tranquilidad del centro educativo y, sobre todo, la certidumbre tanto a padres como a alumnado, que se resuelva lo antes posible. Es decir, que estas cosas no caigan muchas veces en un escenario de comisiones en el que la propia evaluación dure más tiempo del que, lógicamente, es de determinar. Ahora mismo está activado el protocolo para que en este tipo de actos, nos comentó la delegada de Educación Territorial a raíz también de una conversación que, en este caso, doña Blanca de Pablos ha tenido con ella. ¿Vale? Señor Río. Sí, muchas gracias, señor presidente. Recientemente mantuvimos una reunión con el presidente de la asociación AFA, Asociación de Familiares Víctimas de Alzheimer, donde nos contaba, bueno, pues un poco la situación que están viviendo, ¿no? El Alzheimer, como todos conocemos, se trata de una enfermedad que afecta sobremanera ya no solo al propio enfermo, sino también a su entorno familiar y en unas condiciones bastante duras. Esta asociación se dedica, bueno, pues a prolongar lo que es el estadio 1, el nivel 1, que es, digamos, cuando se presenta la enfermedad en forma incipiente. Pero sí nos trasladó su preocupación ante la falta de recursos. Hay manera de paliar o prolongar ese estadio de la enfermedad, pero desgraciadamente es inevitable que en un momento u otro, bueno, pues ya pase a agravarse los síntomas con los deterioros que todos conocemos. La pregunta es si podemos de alguna manera, por el propio Ayuntamiento de Mairena, subvencionar, ya que carecen de medios, incluso se le han cerrado las puertas de algunas vías de financiación, pues saber si tenemos esa posibilidad o podemos plantearla de cara a que, bueno, pues esa labor pues siga manteniéndose en el tiempo y que, lógicamente, bueno, pues contribuyamos a que no se agraven los casos que vienen tratando. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Río. Pues fíjese, pues es verdad. Para eso son importantes tener los presupuestos, para tratar de atender circunstancias como esta, y así venían recogidas las limitaciones y las circunstancias de una línea de subvención para adecuar que muchas entidades, como AFA en este caso, que están atendiendo a personas, pues tuvieran una línea de seguridad y de subvención en el marco de una convocatoria pública de la misma. Ahora mismo vamos a tratar, en la medida de lo posible, como usted bien dice, de paliar con los recursos que tengamos, más materiales y más de personas que monetarios, porque estamos en la circunstancia en la que estamos, pero sí es cierto que estamos incluso llamando a alguna puerta de las obras sociales de las entidades financieras para trasladar los proyectos que también hacen ellos, para, en la medida de lo posible, puedan encontrar un recurso y desarrollar, como usted bien dice, la prolongación de ese estadio 1, y lo que no deja de ser más importante en este escenario de la enfermedad, que es también los protocolos y la divulgación en el ámbito familiar, que a veces desconoce la familia, las afecciones y el desarrollo de esta enfermedad, y es importante también actuar con la familia, y ese era un poco el camino que estaba trazado con servicios sociales y la entidad. Muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Nada? Señor San Martín. Bueno, pues en primer lugar nosotros también traíamos aquí el tema que ha planteado la señora Tola y bueno, nos unimos al ruego de que se atienda a la mayor brevedad esta cuestión, porque al parecer estas dos profesoras habían solicitado cita y ha tenido que ponerse 2 veces. Entendemos que, aunque no es directamente, sí, parece ser que habían pedido cita en la alcaldía, aunque no, algunos de los problemas que parece ser que hay no serían estrictamente competencia municipal, pero sí es cierto que el ayuntamiento, cuando ya hay problemas en un centro de largo recorrido y que están afectando al funcionamiento normal del centro y a la comunidad escolar, pues qué menos que debe interesarse, tener conocimiento y ver si puede hacer alguna gestión o apoyar en algún sentido. Pero es que además, por la información que tenemos, puede haber algunos asuntos en el centro que sí son de competencia municipal. Por tanto, rogamos que no se posponga más la cita que tienen estas profesoras, que se las atienda a la mayor brevedad y que el ayuntamiento, pues en la medida de sus posibilidades, que intente ayudar lo posible. Bueno, y la otra cuestión es que
me trasladó una vecina que el otro día, bueno, se encuentra un dálmata abandonado. Al parecer es un dálmata que, bueno, que ya al final se supo de dónde venía y tal, pero bueno, que ella lo que se le ocurrió es ir a la policía local para, bueno, para ver que ese animal estaba abandonado. La policía local le da la respuesta que ya conocemos en este pleno repetidamente, que es que el aparato del microchip lo tienen estropeado, pero además le dice a la vecina que se lleve ya el perro. Entonces, bueno, vamos a ver si les damos una instrucción un poco clara a la policía local, que verá, si es en fin de semana, el ayuntamiento tendrá que tener previsto cómo. Probablemente no es una cuestión, es una cuestión del área de medio ambiente, los agentes ambientales, lo que sea, pero esa no es una respuesta que un ayuntamiento debe darle a una vecina que recoge a un perro abandonado. Simplemente, pues bueno, que a ver si solucionan esto, porque es que ya se repite mucho. Y otra cuestión, el otro día en la autovía, perdón, una última cuestión, el otro día en la autovía de Mairena, entre los dos carriles, había un caballo que no estaba trabado, estaba atado, pastando, pero que puede resultar un gran, aparte del riesgo para la vida del animal, si se suelta la soga con la que está atado, puede ser también un riesgo para la vida de las personas. No estaba trabado, estaba atado con una cuerda, pero yo no creo que sea ese el lugar idóneo para pastar un caballo. No es municipio de Mairena, no lo sé exactamente en el sitio que estaba, pero bueno, lo digo porque a lo mejor habría que avisar a las policías locales, tanto de Mairena como de San Juan, para que vigilen que en ese terreno no se pongan caballos a pastar. Muchísimas gracias, señora San Martín. Los caballos o los propietarios de ahora mismo que tienen equidos en Mairena, más o menos se le traslada esa situación. De hecho, hay sanciones por aquellos que están amarrados incluso en solares públicos que luego han ido a las vías. Entonces, se han puesto incluso sanciones a los propietarios. En el caso que usted está diciendo de la vía, en la zona del entorno de Guadalajara, en el municipio de San Juan, como usted bien dice, hasta que no llega al olivar o la salida de Ciudad Expo, donde viene señalizar la salida de Ciudad Expo, Mairena Sur, por la autovía, no es municipio de Mairena, pero bueno, se lo haremos llegar también, lógicamente, a los compañeros de San Juan. Créame usted que en el escenario, desconozco esta situación, pero en el caso normal, habitual, en el ámbito del protocolo, está conveniado ya y protocolizado con la policía, la identificación de los animales. No tengo yo constancia de que la máquina del microchip no funcione, si funciona. Si tuviera alguna inconveniencia, pues lo veré. Mañana se lo diré al jefe de Time Up para que nos lo comente, si tiene alguna incidencia. Y ahora mismo está protocolizado un escenario que es la identificación si cabe en el animal o una supuesta guardia, porque puede haber un momento de pérdida del propio animal por de la circunstancia familiar o del propietario, y en cualquier caso, si no, se activa el protocolo de llamar a la empresa que tenemos conveniada, en este caso es por 2, para que retire el animal del espacio público y compartido de todos, lo lleve a una locación o una vez se aparezca la familia, pues se le dice el lugar donde está del propietario, y si no, pues ya luego se tramitan conforme al expediente y a la legislación animal en este caso. Y con respecto al tema de Atenea, insistir, el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad, no se puede dejar caer la duda, no tiene ninguna responsabilidad, ni hay en todo este tiempo ningún escenario de responsabilidad atribuible al ayuntamiento. Hay una circunstancia, como bien ha explicado la señora Tola, que nos puede afectar en el ámbito educativo por sus consecuencias indirectas en torno a la población, a que pueden ser ciudadanas o ciudadanos, profesores o no, que habitan aquí, alumnos que habitan aquí, lógicamente se pueden ver afectos, pero sobre los que se ha activado un protocolo, y que sí es verdad que para que el procedimiento sea garantista, pues vamos a ser prudentes, pero en la exigencia de que sea lo más activo posible. Lo digo por el tema de las citas. El único inconveniente que hay aquí es la realidad, que es que la concejala desde el primer momento ha atendido a estas familias, se le ha trasladado, y yo personalmente a alguna de las afectadas le he dicho que vamos a tener la cita en el momento en el que depositemos ya en el ayuntamiento algún dato cierto
que nos lleve a la consecución de sus pretensiones. Entonces, si no tengo la información y, lógicamente, como bien comentaba la señora Tola, no se le insta a la delegación, pues puedo tener el momento de conversación que, insisto, ya ha tenido del minuto 1 la delegada. Pero yo lo que requiero también es un poco cómo va el procedimiento, que se lo he dicho tanto a la delegada como a la delegada territorial, para que cuando me siente con esta familia sepa por dónde va, entenderán, el agua al molino. Eso dice mucho de la responsabilidad que tiene uno y de lo que representa, que trata en la medida de lo posible de dar certidumbre y no de generar más incertidumbre. Pero esto es así, unos somos de una manera y otros de otra. Gracias, señora Tola. Señor Molina. Sí, señor alcalde, tenía varias cuestiones. La primera de ellas es, ¿conoce la alcaldía y el equipo de gobierno la situación que se está produciendo con el envenenamiento de mascotas en la zona que se sitúa frente al Pisa, sobre todo en la zona de Hermanas Mirabal? Ya son numerosos los casos que se han denunciado de muerte de perros y de animales de vecinos por aquella zona. Creo que tenemos que tener la responsabilidad de investigar si allí algo está pasando, porque si hay alguien que se está tomando lo que interprete como justicia por su mano, pues el ayuntamiento tiene la responsabilidad de plantarle cara, ¿no?, a esa situación. Otra cuestión que le quería plantear al señor alcalde es, ¿cabe la posibilidad de que el equipo de gobierno nos presente un listado, vamos a llamarlo listado, dossier, con las mociones que se han aprobado en esta legislatura y el cumplimiento del estado de ejecución de cada una de ellas? Creo que sería por lo menos importante ver las que se han aprobado con unanimidad, si se están llevando a cabo o no, por lo menos las que se han aprobado con unanimidad. Ya las otras entiendo que no hay mucho interés, por el equipo de gobierno digo, pero por lo menos tener un inventario de si están haciendo ustedes los deberes o no, que lo tenemos, nosotros sí lo tenemos, pero creo que sería también un ejercicio de confianza, pues que puedan presentárnoslo para evaluar si es cierto o no. Y por último, comentarle, señor Conde, hemos disfrutado muchísimo con la visualización de este reportaje cinematográfico que todos los concejales del equipo de gobierno han hecho, interpretando los hechos que aquí acontecieron en este pleno en los presupuestos para el 2018. Hemos disfrutado muchísimo, pero hay algo que nos sorprende, ¿no? Nos gusta mucho el aprovechamiento de diferentes enclaves que yo creo que el Partido Socialista interpreta como suyo para hacer estos reportajes, pero nos sorprende, de verdad, que no aparezcan en estos reportajes la Ronda Sur. Supongo que la joya de la corona del equipo socialista en esta legislatura no está para mostrarla mucho, ¿no? Es que es un barrizal auténtico, señor Conde, un barrizal auténtico. Se va a acabar la Ronda Sur. Tenemos pasos de peatones en la Ronda Sur que están cortados y atravesados por quitamiedos. Es algo que parece, de verdad, lunático. Es que son pasos de peatones que están cortados por quitamiedos. También quería plantearle si tiene proyectada una fecha para la finalización de la rotonda frente a la policía local y frente al metro de Ciudad Expo. Es intransitable, intransitable. Entonces, esas son las cuestiones que tenía, a ver si me puede solventar alguna de ellas. Gracias. Vamos a intentar solventarle todas porque algunas han sido además ya comentadas y debatidas. Créame que tampoco voy a darle el nivel de reportaje cinematográfico a absolutamente nada, entre otras cosas porque conozco las limitaciones que tenemos y desde luego creo que para el cine no estamos algunos. Tendremos otras habilidades, pero las del cine no. Entonces, en la situación en la Ronda Sur, que comenté con respecto a esa, atendiendo a alguna de ellas, entre ellas la rotonda que usted señalaba en el último lugar, que sepa usted que se está desarrollando un plan de restauración paisajística y sobre la cuestión concreta, que es la de la accesibilidad a la avenida Clara Campoamor, el ayuntamiento va a replantear el proyecto porque lo planteado hasta ahora era una escalera de acceso peatonal y nosotros consideramos que la disposición y la accesibilidad tanto de personas mayores como de personas de menor edad o padres con su carrito tiene que situarse en un escenario de accesibilidad universal y no solo una escalera. Por eso está ahora mismo sobre la disposición de la seguridad de los vehículos una bionda y cuando se está terminando de medir el proyecto, la realización de una situación que asegure la accesibilidad de la zona inferior a la parte superior de la
calle o de la avenida Clara Campoamor. En este caso, hemos insistido, es verdad que está lloviendo y que hay bastante retraso, a la consejería para que ponga en funcionamiento lo antes posible las calzadas. Y nosotros desarrollamos 2 proyectos sobre eso que usted define barrizales. Un proyecto de carriles bici sobre esos entornos que a ustedes ahora parece que son barrizales, se convertirán en carriles bici, y sobre la rotonda y esos espacios que habrá un proyecto de restauración paisajística para que haya más árboles, más situación de habitacionales, y creo que en eso estaremos absolutamente de acuerdo. En las comisiones informativas se ven las mociones. Entiendo que también cada grupo podrá hacer en la labor que hace de oposición su listado. En nuestro caso tampoco tenemos inconveniente de ir repasando con ustedes en el ámbito de las comisiones informativas las mismas como venimos haciendo hasta ahora. Y sobre el escenario de las mascotas, sí es cierto que se le ha comentado en retiradas ocasiones también a la Guardia Civil para que haga extensivo al cuerpo del Seprona que haya un seguimiento de estas circunstancias de posible envenenamiento o de envenenamiento que pudiera haber en algunas zonas de Mairena, no solo en esas, sino en algunas otras zonas en las que ciudadanos, un poco de manera irresponsable, puedan situarse en esto, en hacer daño al animal y por consecuencia también a las familias, porque hay familias que su animal forma parte de ellos, ¿no? Y creo que se lo he contestado todo, ¿vale? Gracias, señor Molina. ¿Alguna cuestión más? Señor Ajenjo. Gracias, señor presidente. 2 cositas. Empezando por donde lo ha dejado el compañero de Si se puede Mairena, Antonio. Hace 2 meses que se puso en funcionamiento, que era la inauguración, la Ronda Sur, y nada más que hay una farola, Antonio. Y de verdad que es un grave problema, porque lo que antes era por la mañana a primera hora, ahora es a primerísima hora de la tarde cuando están los niños pasando del SR10 al SR11, viniendo del inglés, yendo para su casa o a otros menesteres. Y es un verdadero problema, ¿eh? Créanme que el día que, pasas por allí y lo tienes que ver cuando no hay un frenazo, hay una cola que llega a la gasolinera y todo porque no hay iluminación y no se puede prever la persona que va a pasar. Si va a pasar, además después, como todos tenemos la costumbre de ir andando con los Walkman puestos, pues el día menos pensado vamos a tener, esperemos que no ocurra una desgracia. Y después una pregunta, me trasladan, señores del sector, que cómo se licitan los ambigús de las asociaciones de vecinos. Si mediante concurrencia pública, si se tiene que pagar un canon, a quién se dirige el canon, en fin, si está de alguna manera u otra arreglada y a dónde se pueden dirigir para presentar ofertas. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ajenjo. Con respecto a lo de las asociaciones de vecinos, tenemos ahora mismo un contrato de cesión precarista de todos los locales que ahora mismo ocupan asociaciones de vecinos. Y normalmente se le otorga a ellos la gestión de todo, es decir, tanto del desarrollo del Ambicú como del desarrollo de otro tipo de actividades. Nosotros hemos trasladado al conjunto de la asociación de vecinos, a través de la participación, que vamos a renovar esos convenios para que todas estas circunstancias y estas casuísticas queden absolutamente claros, no solo en una cesión precarista, sino que quede absolutamente claro el desarrollo de la actividad, los programas de actividades anuales que se desarrollan en la misma, para tenerlo claro, porque al final no dejan de ser un uso público de un establecimiento o de un local de uso público, pero además de dominio público, y en el que además estén reguladas esta disposición, hará que las entidades establezcan también unos procedimientos abiertos y públicos para la obtención del Ambigur. Y, por ende, que con la consecución de quien desarrolle este tipo de actividad, que va más allá de la filosofía de zonas o de locales para el desarrollo de actividades sociales, que era para lo que se abrieron, sino cuando también recae en ella pues ya una actividad como la del Ambigur, que se deposite en las entidades, en este caso, en esos casos, cuando hay una explotación, los costes de luz y de agua de todo y cada uno de los locales, porque parece también que es lógico que cuando existe una situación, existe un gravamen, existe además un beneficio, no existan los mismos condicionantes que tiene cualquier autónomo o empresario a la hora de abrir un establecimiento. Entonces, que se regule en ese ámbito. Sobre la luz, estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, se están ahora mismo parando los servicios que estaban instalándose el conjunto de las farolas, porque esa es la prioridad que le hemos dado ahora mismo a la Dirección de Obras de la Junta, que se instale lo antes posible ya todo el cableado para la utilización de esa la luminaria pública, porque ocurre eso, ocurre que ya va avanzando el otoño-invierno y es necesario. Y además que se instale, y cuando ya se termine de instalar,
pues esté aperturado también la conexión que llegaría desde Ciudad Expo hacia la glorieta del Mercado de Esma, es decir, que se instale la iluminación y en ese momento sea también el escenario de apertura. Nos dan, la dirección de obra actualmente nos dan un plazo del próximo puente de diciembre, es la última fecha que nos ha dado para que por lo menos estén salvadas estas situaciones.